estimados alumnos. Bueno, hoy vamos a iniciar una serie de charlas, que es lo que veníamos o tendríamos que haber hecho dentro del curso regular, pero bueno, por razones que ya todo el mundo conoce, no pudimos realizarla. Bueno, ahora lo vamos a hacer, voy a subir unos cuantos videos a YouTube de los temas que normalmente damos en clase. Nosotros vamos a subir al campus un cronograma en el cual vamos a mostrar los temas que trataríamos de esta forma virtual. Eh, Hoy vamos a empezar con lo que sería el contrato de trabajo, que es algo casi fundamental en el derecho del trabajo, poder delimitar qué es el contrato, cuál es la relación de trabajo, cómo se determina una cosa o la otra. Bien, por empezar, todo esto lo define la ley de contrato de trabajo, ¿no? Obviamente. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo a partir de lo que es el contrato de trabajo? Temas muy prácticos porque es lo que se discute muchas veces dentro de la justicia del trabajo, que es donde se analizan o donde se resuelven los problemas laborales, precisamente. Bien, el contrato de trabajo es aquel acuerdo en el cual una de las partes, que es trabajador, siempre persona física, después lo vamos a ver, se compromete a realizar tareas a favor y bajo la dependencia de otra persona, llamada empleador, a cambio de una remuneración, para prestar tareas, servicios a cambio de una remuneración. Bien, tras lo cual, esta definición de contrato de trabajo, que es bastante clara, la ley dice que la relación de trabajo es la efectiva prestación de una persona llamada trabajadora, siempre persona física, a favor de otra denominada empleadora, para realizar trabajo, prestar servicios a cambio de una remuneración. Hasta acá parecería que las dos definiciones son casi iguales, es decir, no habría mucha diferencia. Bueno, la fundamental diferencia es que un caso, en el artículo 21, que es el que mencioné primeramente, es la obligación, es decir, el compromiso del trabajador, de la persona física, a realizar trabajo. Es decir, que podría no estar realizando un trabajo ya. Digo, hoy es 4 de mayo, bueno, a partir del 1 de junio me comprometo a realizar una tarea. Hasta acá hay un contrato de trabajo en el cual una de las partes, que es el trabajador, establece un compromiso hacia el empleador. En el segundo artículo, que es el artículo 22, cuando habla de la relación laboral, ahí lo que estamos haciendo es definiendo la efectiva prestación. Es decir, acá no es un compromiso por parte del trabajador de realizar una tarea, sino la efectiva prestación, es decir, ya la estoy realizando. Es decir, en el caso práctico que habíamos visto antes, no es que yo me comprometo el 1 de junio, yo estoy ahora realizando una tarea. Y podría no estar registrado, podría no, que no es lo que corresponde, ¿no? Pero podría ser que no estuviera registrado, que no estuviera en el listado de empleados, pero igualmente estar prestando una tarea. Si yo paso por la puerta, ¿no? Y me dicen, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No querés venir a trabajar acá? Bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer? Y mira, atender al público porque tenés que despachar tal mercadería. Me pongo en el mostrador y lo hago. Empiezo a atender a los clientes. Estoy haciendo una efectiva prestación de tarea. No hubo un compromiso previo, no hubo un contrato previo en el cual yo firmé y dije que me iba a prestar estas tales y tales tareas. Está bien, entonces me dirán, y bueno, y entonces ¿cómo establecemos la cuestión de la remuneración, el horario? Bueno, se supone que esa actividad en la cual estoy yo prestando tareas y por la cual me contrataron, está regulada normalmente en un convenio colectivo. Ese convenio colectivo establece cuál es la remuneración, el inicio, cuál es la remuneración en función de las distintas categorías que contemple ese propio convenio colectivo, establece la jornada, establece las distintas categorías que existen. Es decir,
que si yo no tuviera un contrato determinado en el cual se establece cuál va a ser mi tarea, cuál va a ser mi horario, cuál va a ser mi remuneración, puedo recurrir al convenio colectivo y ahí me va a decir o va a zanjar esta duda. Pero lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, es que hay una diferencia entre la, el contrato de trabajo y la relación de trabajo. Después vamos a ver por qué es fundamental esta diferencia para tenerla en cuenta. Es decir, hay un contrato de trabajo cuando yo me obligo a prestar tareas sin que necesariamente sea contemporánea. Y hay una efectiva prestación de tareas cuando efectivamente la estoy realizando. ¿Eh? Es decir, que acá vemos que podría haber un contrato de trabajo con prestación de tarea, yo firmo y empiezo a trabajar. Y podría haber un contrato de trabajo sin relación laboral, porque yo firmo que el 1 de junio voy a empezar a trabajar. Voy a empezar efectivamente esa tarea. Entonces, de entre hoy y el 1 de junio, lo que habría sería un contrato de trabajo, pero no una relación laboral. Porque la relación laboral es efectiva prestación de tarea. Y por el otro lado, podría no existir ningún tipo de contrato de trabajo, pero sí existir una relación laboral, es decir, cuando yo efectivamente realizo este contrato, ¿no? Esta prestación, directamente empiezo a trabajar. Tengan en cuenta que la ley que estamos analizando es del año 1974 y después fue reacondicionada en el 76, que es el texto con reformas que tenemos ahora. Es decir, durante estos 50, casi 50 años, 40 y pico de años, nos manejamos con esta ley y ha habido montones de cambios. Por ejemplo, ahora tenemos el alta temprana, es decir, cambios en la FIP, registro, es decir, si yo quiero tener un trabajador en blanco, lo tengo que tener registrado. Para tenerlo registrado tiene que haber un contrato. Es decir, lo más común es que siempre haya un contrato de trabajo. Pero podría ser que digan, bueno, mira, me surgió un problema así del momento, necesito a alguien para trabajar, no tengo tiempo, vení, presta tareas, voy viendo cómo andás, ¿no es cierto? Entonces, es decir, no lo registré, no lo tengo, no le hice firmar, obviamente, ningún contrato de trabajo, pero está trabajando, entonces hay una efectiva prestación laboral. Y si hay una efectiva prestación laboral, hay una relación laboral. Ahora bien, dijimos entonces que puede haber un contrato de trabajo y con efectiva prestación laboral, o podría haber un, una efectiva prestación laboral sin contrato de trabajo. ¿Ves bien? ¿Qué pasa? Si, es decir, el derecho del trabajo, ¿quién protege? ¿Al quien firmó el contrato de trabajo o al quien está realizando la tarea? Es decir, a quien está realizando la tarea laboral, la efectiva prestación laboral. El derecho del trabajo protege este último, es decir, la efectiva prestación laboral. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo contrato a un trabajador para que empiece a trabajar el 1 de junio, pero resulta que el 28 de mayo, me surgió un problema, problemas económicos, tan abundante hoy en día. Entonces digo, uy, no, lamentablemente te comunico que no vamos a poder realizar esta tarea. Así que el contrato queda sin efecto. ¿Cómo podemos proteger al trabajador? ¿Tiene algún tipo de protección ese trabajador? Bueno, ustedes saben que en el derecho del trabajo está lo que se denomina el despido, es decir, el despido es la ruptura de un contrato de trabajo, normalmente por parte del empleador, cuando hablamos del despido directo. Después vamos a ver que puede existir el despido indirecto, que es cuando el trabajador rompe ese contrato de trabajo. Para que haya una ruptura del contrato de trabajo válida entre comillas, tiene que haber siempre una injuria por parte de la otra parte. ¿En qué consiste la injuria? La injuria siempre es un incumplimiento. ¿Un incumplimiento a qué? A las condiciones del contrato de trabajo o a los derechos y deberes que la ley del contrato de trabajo
prevé para las partes, tanto para trabajador como para empleador. Pero esto después lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que veamos que en el derecho del trabajo existe la posibilidad del despido, ¿no? por parte del empleador con justa causa cuando hay un incumplimiento por parte del trabajador, o sin expresión de causa. La ley dice sin causa, pero siempre hay una causa, ¿no? Lo que pasa es que no la dice, no se expresa esa causa. Cuando es sin expresión de causa, la ley prevé una indemnización por despido, que después la vamos a ver más adelante, en la segunda parte del curso, que es una indemnización que está relacionada entre la antigüedad y la remuneración que percibe el trabajador, hacia a grandes rasgos. Bien, ese despido, esa indemnización por despido, está dada cuando hay una ruptura de ese contrato de trabajo, pero en realidad la ruptura es de la relación de trabajo. ¿Esto qué significa? Que si yo dejo sin efecto un contrato ante la efectiva prestación de tareas, no hay indemnización por despido. No hay indemnización por despido. Hay indemnización por despido una vez que el trabajador realiza efectivamente esa tarea, es decir, cuando ya hay una relación laboral. Esto significa que puede haber un contrato de trabajo. Yo hoy digo que me comprometo a partir del 1 de junio a prestar tareas. Perfecto. Hay un contrato y nada más. El 1 de junio habrá, además del contrato, una relación laboral. Si el 2 de junio, el 3 de junio, en julio, agosto, septiembre, cuando fuere, me despiden o rompen el contrato de trabajo, corresponde una indemnización por despido. Ahora, si yo celebro un contrato de trabajo hoy, a partir del 1 de junio, y el 28 de mayo dicen, no, la verdad no podemos iniciar la actividad, acá no habría una posibilidad de indemnización por despido porque la ruptura se hizo sin que exista la relación laboral, que es lo que protege el derecho del trabajo. Entonces, decimos, ¿se queda sin nada? No. El trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización derivada del derecho común. ¿Y qué significa esto? Porque ténganlo presente, porque esta indemnización del derecho común la vamos a ver seguido en distintos supuestos. La indemnización del derecho común es el derecho civil. El derecho común es el derecho civil. Vamos a ver después, cuando veamos fuentes del derecho del trabajo, cómo a partir de situaciones generadas entre trabajador y empleador, se estableció una rama de ese tronco que es el derecho civil, una rama independiente que es el derecho laboral, como también una rama independiente el derecho comercial o el derecho administrativo, ¿no? Entonces, el tronco, la madre, es el derecho civil. Cuando la ley dice que va a ser indemnizado en función del derecho común, el derecho común es el derecho civil. Y en función del derecho civil, ¿qué significaría? Bueno, acá, en este caso, el trabajador debería demostrar cuáles son sus perjuicios. Es decir, acá el trabajador podría reclamar todos los perjuicios que pudo haber tenido. Pero como mínimo va a percibir como indemnización por extinción del contrato sin prestación laboral un mes del sueldo que se hubiera pactado. Un mes del sueldo que se hubiera pactado. Tengamos en cuenta que la indemnización por despido regulada por la ley de contrato de trabajo cuando hay una relación laboral, el trabajador no tiene que acreditar ningún tipo de injuria, no tiene ni de perjuicio ni de nada. Pudo haber tenido un trabajo, puede estar consiguiendo un trabajo al día siguiente, no tiene que acreditar eso. El solo hecho del despido sin causa le da la posibilidad de la indemnización por despido en función tarifada, ¿no? Porque es en función de la antigüedad que tenga la empresa y de la remuneración devengada en esta empresa. Ahora bien, en el caso del derecho común, es decir, de la indemnización por incumplimiento contractual
previo a la relación laboral, es decir, sin que exista relación laboral, la indemnización que le va a corresponder al trabajador está fundada en el derecho común. Si puede acreditar un perjuicio, va a poder siempre con mayor estrictez que lo que es en el derecho laboral, va a poder reclamar y percibir una indemnización mayor. Pero como mínimo va a ser una un mes de sueldo pactado. Un mes de sueldo pactado en ese contrato que al final quedó inconcluso. Ahora bien, el artículo o los artículos en cuestión, fundamentalmente en el 21, cuando habla de contrato de trabajo, dice, habrá contrato de trabajo cualquiera fuera de su forma y denominación. ¿Esto qué significa? Tengamos en cuenta, y esto es para todo el curso, acá lo que prima es la realidad. Cuando veamos principio, vamos a ver el principio de la realidad. La realidad es lo que efectivamente se da, no lo que se pone. No importa lo que se escribe, sino lo que es. ¿Esto qué significa? Yo puedo poner un contrato que es una locación de servicio y puedo poner que no es remuneración, sino que es honorario. Pero sí, en el transcurso de esa relación jurídica, para no presuponer que es una relación laboral, en esa relación jurídica hay un sometimiento del trabajador a las órdenes que imparta el empleador. Eso es un contrato de trabajo, por más que yo le ponga contrato de locación de servicio. Y lo que percibe ese trabajador es una remuneración, por más que se ponga que es honorario. ¿Está claro? Es decir, no importa el formato del contrato, ni la figura que se le quiera dar a ese contrato, ni aunque el trabajador esté de acuerdo. Aunque el trabajador lo haya firmado y diga que sí, que es un contrato de locación de servicio, y diga que sí, que es que es honorario. No importa. Eso, ¿cuál va a ser la mecánica? ¿Cuál va a ser la forma que tiene el trabajador? Bueno, tenemos que tener en cuenta que no importa la figura que le ponen, si el trabajador lo que necesita es trabajar. Entonces necesita trabajar, hacer un trabajo, poder sentirse útil, trabajar y tener dinero para, obviamente, poder hacer la vida para sí y para su familia, alimentación, vivienda, vestimenta, etcétera, ¿no? Como dice la propia ley de control de trabajo. Entonces, el problema siempre se va a centrar en la extinción de ese contrato. Mientras el trabajador trabaje y le paguen, quizá no se preocupe por estas denominaciones jurídicas sin ver las consecuencias futuras, negativas muchas veces. Entonces, en un momento determinado, el empleador, por ejemplo, en estas situaciones de problemas económicos, puede decir, no, mira, no vengas más, tu contrato es a plazo, o era una locación de servicio, o era lo que fuere, pero no era un contrato de trabajo, entonces, viste, no vengas más. Entonces ahí el trabajador va a decir, no, pero como si yo estaba trabajando, era un contrato, en un trabajo común, como el que hizo Pérez, como el que hizo López, como el que hizo Pedro, ¿no? Entonces, ¿por qué yo soy distinto al resto? Entonces, ¿cómo se va a dirimir esta cuestión? Porque cuando se empiezan estas discusiones que sí, que no, que sí, y que me tenés que pagar tanto y que me tenés que pagar lo otro, es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, cuando se produce esa extinción, es decir, cuando el empleador le dice, che, no vengas más, el trabajador tendrá que decir, bueno, voy a mandarte una carta de documento, va a mandar una carta de documento diciendo que aclare esa relación laboral, bajo perciento de considerarse despedido. ¿Qué va a hacer el empleador? Normalmente va a negar esa relación laboral, va a decir que era otra cosa, que era una locación de servicio, que no tiene derecho a indemnización alguna. Y entonces, en esa cuestión, la única alternativa que va a tener el trabajador es iniciar una demanda. ¿Una demanda por qué? Indemnización por despido al empleador.
el empleador, cuando conteste esa demanda, va a decir no, no era un contrato de trabajo, era una locación de servicio, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el juez? Bueno, el juez va a analizar la prueba. ¿Cuáles son las pruebas fundamentales? La testimonial y la de ustedes, la pericial contable, la de los peritos contadores. Estas van a ser las pruebas básicas. Entonces el testigo va a decir si yo lo veía trabajar, lo veía que recibía órdenes de fulano, mengano. Bueno, entonces el perito va a decir, va a ir y si los libros no los tiene bien llevados, con lo cual es una complicación, o los tiene bien llevados y estos serían los elementos necesarios. Y el juez determinará si existió una relación laboral, entonces el empleador deberá abonarle al trabajador la indemnización por despido en función de un despido de esa relación laboral. No hubo contrato de trabajo, pero hubo relación laboral. Entonces, hasta acá, para redondear el tema, tienen que tener en cuenta entonces que hay un contrato de trabajo cuando hay un compromiso a favor del otro. Que además del contrato de trabajo va a haber una efectiva relación laboral, que es la efectiva prestación. Esa es la relación laboral. Entonces hay contrato de trabajo más relación laboral que la efectiva prestación. Podría ser que antes se firme el contrato de trabajo y antes de iniciarse la efectiva prestación se rompa ese contrato. Si se rompe ese contrato antes de la relación laboral de la efectiva prestación, no rige el derecho del trabajo, rige el derecho común, recuerden, y que va a tener como mínimo un mes de sueldo. Si no hay contrato de trabajo, pero hay efectiva prestación laboral, porque efectivamente empezó a trabajar, no le interesó al empleador ni al trabajador firmar un contrato previo, entonces ya a partir de ahí, a partir de la efectiva prestación, en que está la relación laboral, a partir de ahí se inicia o se empieza a proteger al trabajador el derecho del trabajo. El derecho del trabajo ya empieza a protegerlo a partir de la efectiva prestación laboral. Tengan en cuenta que no importa la denominación que le vayan a dar al contrato. El contrato es de trabajo si una de las partes se compromete a prestar tareas, servicios a favor de otra bajo la dependencia de esta, es decir, yo soy el que da las órdenes, yo soy el que pone todos los instrumentos necesarios para el cumplimiento de la tarea y a cambio de una remuneración. No importa que en lugar de remuneración pongan honorarios, recuerden, puede haber una relación laboral encubierta. Y lo que el derecho del trabajo protege es al el trabajador en la relación laboral, ya efectivamente realizando tareas, es decir, en plena relación laboral. Después vamos a ver cómo son los distintos tipos de contratos que existen, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Y otro tema fundamental, cómo protege el derecho del trabajo al trabajador ante estas situaciones, ¿no es cierto? Es decir, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es bastante completo y bastante importante. ¿Qué dice el artículo 23? Que la efectiva prestación de tareas a favor de alguien, de una persona, de un empleador, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las razones, determinadas razones, ha de presumirse que el trabajador era un empresario. ¿Cómo lo traducimos esto? Por ejemplo, si ustedes se les rompe un enchufe en su casa, llaman a un electricista. El electricista va a su casa, le cambia el enchufe. Entonces, ¿qué va a decir el electricista? Va a decir, no, yo ya te hice un trabajo, entonces yo soy trabajador y vos sos mi empleador y me debes una indemnización. No, obviamente que no. ¿Pero por qué? Porque en definitiva, el que hizo la tarea es un empresario. ¿Por qué es un empresario?
porque utiliza sus medios técnicos, porque no es el único cliente que tienen ustedes. Su vida se dedica a hacer tareas de electricidad en distintos inmuebles. Entonces ustedes dirían, ante esa hipótesis loca, dirían, no, escúchame, vos sos un empresario, vos te dedicás a este tema. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían contratar a un contador, podrían contratar a un abogado, lo podrían hacer como para, por ejemplo, si yo los contrato a ustedes para realizar una liquidación de impuestos. Es decir, yo les digo que hagan ese servicio, que ustedes lo hacen para todos. Ahora, si yo los contrato para que estén en mi empresa y para que estén realizando tareas dentro de mi empresa, ustedes podrían decir que hay una relación laboral, una efectiva relación laboral. Entonces, si ustedes están realizando esa tarea y me dicen que es una relación laboral, yo como empleador tendría que invocar no solamente que ustedes son empresarios, sino acreditarlo. Entonces, yo podría acreditarlo diciendo, no, que la tarea que ustedes me hicieron es la misma que le hicieron a fulano, mengano, sutano, mengano, no, porque se dedican a la liquidación de impuestos. Pero si en definitiva ustedes la tarea que realizan la hacen en mi empresa, para los empleados de mi empresa, llevando la documentación y los libros de mi empresa, habría una relación laboral. En resumidas cuentas, lo que la ley protege o cómo la ley protege al trabajador es estableciendo presunciones. En general, después vamos a ver otras, pero en este caso es decir, bueno, este contrato, esta relación laboral es tal porque no acreditó el empleador el carácter de empresario o que hubiera realizado tareas como empresario para su actividad empresaria. ¿Está claro? Entonces, dentro del contrato de trabajo y relación laboral, lo que tenemos que tener en cuenta es el artículo 21, 22, 23 y 24. El 21, les aclaro, no me interesan los números, ustedes ni siquiera que me lo escriban de memoria en un eventual parcial, vamos a ver cómo van a ser las evaluaciones. Pero no me interesa que lo estudien de memoria, yo simplemente para que ustedes se ubiquen en el estudio. El artículo 21 habla del contrato de trabajo, cuando el compromiso del trabajador a prestar tareas a favor del empleador. El 22 habla de la efectiva prestación laboral, que es la efectiva prestación es la relación laboral, lo que en definitiva marca la mayor la protección del derecho del trabajo al trabajador. El artículo 23, que es lo que le decía ahora, esta presunción que da el derecho del trabajo al trabajador como protección. Es decir, a veces el trabajador no tiene elementos como para probar que estaba trabajando. Es decir, la carga de la prueba no se la pone al trabajador, sino que se la pone al empleador, diciendo, vos demostrá que el que dice ser trabajador en realidad no es tal, sino empresario, porque tiene mayores posibilidades de probar el empleador que el trabajador. Y el artículo 24 habla de la extinción del contrato sin que exista relación laboral, que es el que vimos antes, que es el que menciona que la extinción del contrato previo a la relación laboral no da derecho a una indemnización por despido, pero sí a una indemnización del derecho común, donde el trabajador puede demostrar mayores perjuicios, pero como mínimo va a tener la indemnización correspondiente a un mes de sueldo pactado, remuneración pactada. Bueno, muchachos, me parece mejor los videos cortos porque si no se van a enloquecer. Voy a subir otros videos, voy a grabar otros videos a YouTube, los voy a comunicar al campus, les voy a mandar un cronograma con los distintos temas de los videos y cualquier duda que tengan me escriben en el mail sobre este tema. No hago clase virtual porque son una cantidad enorme, son más de 100 personas.
más de 100 alumnos, con lo cual me parece que es medio engorroso. Lo estoy analizando y me parece que por ahí es un canal que podríamos utilizar en mejores condiciones. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.